¿Cómo están, estimados colegas? Hola. El acta de la sesión número 6. ¿Cómo están? Doña Francisca, doña Francesca, doña Ana María, don Bernardo. El acta de la sesión 6 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión número 7 se pone a disposición de las y los integrantes de esta comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, presidente. Se ha recibido para la cuenta un oficio del Ministerio de Desarrollo Social, oficio número 1725, que en respuesta al requerimiento de información formulado por esta comisión, remite un oficio a su vez del Servicio de Protección de la Infancia, con el que informa el detalle de todas las fundaciones o corporaciones que han participado en los procesos de licitación que fueron invalidadas durante los años 2022 y 2023. Una nota recibida el 14 de julio del director ejecutivo de la Fundación Pequeño Cotolengo, en respuesta a un oficio de esta comisión, el oficio número 14, con que adjunta la correspondencia que esa fundación ha sostenido con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia durante el último año en relación al término del convenio entre estas entidades. Un correo electrónico de la asistente parlamentaria de la diputada Marlene Pérez, quien solicita a la comisión investigadora citar a la señora Verónica Silva, subsecretaria de la Niñez, y a la señora Gabriela Muñoz, directora nacional de Mejor Niñez, para abordar los antecedentes y múltiples denuncias de explotación sexual y otras situaciones que afectarían a niños, niñas y adolescentes. Correspondencia de la exdirectora del Servicio Nacional de Menores, señora María Rosario Martínez, quien excusa su asistencia a la sesión de hoy y solicita ser invitada a la sesión del día lunes 31 de julio. En el mismo sentido, de la directora nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, señora María José Castro, quien solicita también ser recibida el día 31 de julio. Correspondencia de la directora de la Oficina Nacional de Aldeas Infantiles SOS Chile, esta es una reiteración, presidente, señora Paulina Fernández, en representación de la Mesa de Residencia, por la cual solicita exponer ante la comisión sobre la temática de su investigación. Y finalmente, una correspondencia de la abogada coordinadora nacional de la Unidad Técnica Programa Mi Abogado, señora Paulina Solís, indicando sus excusas por compromisos institucionales asumidos de manera previa, quien estaba invitada para el día de hoy. Eso es todo, presidente. Gracias. ¿Le ofrezco la palabra sobre la cuenta? Diputada Gamuri, adelante. Gracias. Bueno, lamento la cancelación nuevamente de la invitada y en relación a la cuenta, bueno, revisaremos en detalle los oficios. Muchas gracias por eso. Y la verdad es que quería, en relación a todo lo que estamos planteando, traer a colación la situación de la región del Maule. Pero si quiere, presidente, sobre la cuenta misma no es más lo que tengo que opinar, más que lamentar que nuevamente tengamos que esperar para escuchar a la exdirectora. Ofrezco la palabra sobre varios. Ahí sí. Diputada Gamuri, ahora sí. Ahí, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, saludo a todas, a todas. Yo quiero traer a colación la situación que yo creo que todos ya conocemos, tan preocupante de lo que está pasando en la región del Maule, con la querella presentada en contra del abogado y representante legal de la Corporación Ayuda a la Familia, Gastón Pinochet Donoso. Estamos todos más o menos familiarizados, pero recapitulando un poco qué es lo que ha ocurrido. Recordemos que esta fundación está acreditada por el Servicio de Mejor Niñez, sin perjuicio, que venía operando desde antes de la implementación del servicio a través del CENAME, y cuenta con 7 residencias en la región. En su directorio hay alguien que pertenece al servicio público, que no estaría inhabilitado para estar en el directorio. Tenemos antecedentes que la persona imputada ha sido sindicado como autor de delitos de connotación sexual que se encuentran en proceso de investigación en la Fiscalía Local de San Javier por un traslado de la Fiscalía de Talca, traslado que incluso las partes intervinientes en el proceso desconocen sus motivos, que hay muchas cosas un poco extrañas. La investigación, que se debe a hechos puntuales que afectan a una niña en particular perteneciente al círculo cercano del señor Pinochet, ha revelado otras aristas, como que el imputado sacaba niñas de las residencias que tiene a cargo, con conocimiento del director del CENAME de la época, porque esto parte del año 2019, hay que puntualizarlo, y a esta altura está en conocimiento de la Fiscalía, del CENAME, Mejor Niñez, de la Defensoría de la Niñez, que en un momento se querelló contra el señor Pinochet, la Defensoría de la Niñez.
pero luego se desistió de la querella. Contraloría de la República, la Ilustre Municipalidad de Talca, están todos informados, dado que la abogada del imputado en la causa penal es la directora jurídica del municipio. Además, más grave aún, y no se ha hecho absolutamente nada con esta situación. Esta corporación es la Corporación de Ayuda a la Familia. Ha recibido más de 8.000 millones de pesos del Estado y pertenece a Francisco Pinochet Donoso, padre del Ceremi de Economía del gobierno de Piñera, Matías Pinochet. En el mismo periodo se multiplicaron hasta 10 veces los aportes a la corporación, llegando a recibir hasta 2.000 millones de pesos por año. En total, la corporación ha recibido más de 8.000 millones de parte del Estado, con un aumento considerable en los últimos años, entre 2019 y 2022. Las cifras saltaron hasta 2.000 millones, más del doble del promedio. En los años anteriores, la corporación contó con hasta 1.4 millones de pesos mensuales por niño, 1.4 millones mensuales por niño. Esta corporación cuida a 120 niñas, niñas y adolescentes. Sin embargo, el año 2021, más del 66% de los fondos se destinaron meramente a remuneraciones, 10% a insumos y solamente un 2% a mantenimiento y reparaciones. Cabe hacer presente que Pinochet, el representante legal de esta corporación, además, y esto es gravísimo, es integrante del Tribunal Electoral del Maule y aparece como representante legal. Los detalles de esta investigación los trajo a la vista el reportaje El Ciudadano el día 14 de julio pasado, lo pueden revisar en más detalle. Entonces aquí la pregunta es qué es lo que está pasando. A mí me da la impresión de que existe una tremenda red de apoyo institucional, de protección hacia esta persona y que no se está velando por niños y niñas de la residencia de esta fundación que tienen a su cargo. Yo entiendo que no soy la única que mantiene esta preocupación y celebro que la diputada Orsini junto al diputado Giordano y la diputada Velosa hayan oficiado para conocer mayores detalles de este tema. Pero hoy día, más allá de esperar la respuesta a este oficio, necesitamos poner foco, poner luz en esta situación que es de la más alta gravedad. Hay querella en contra de los fiscales que han llevado la investigación, se han negado a realizar las diligencias mínimas. Entonces, aquí en relación puntualmente, y aquí ver cómo lo hacemos, ojalá que, supongo que estará representante de Mejor Niñez en esta reunión, no lo sé, preguntar, ¿qué criterios se tuvieron a la vista para acreditar a esta fundación ante el nuevo servicio? Si se revisaron los antecedentes de esta persona que estaba como representante legal, si tuvieron noticias de Sename, porque Sename al menos debería haber sabido de la querella y de la causa proteccional que se siguió a favor de la niña en cuestión, ¿cierto? Y en contra de Gastón Pinochet. ¿Por qué programas del servicio, específicamente el PRM, llevaron a intervención y sugirieron la prohibición de acercamiento y la suspensión de relación directa y regular? ¿Qué medidas se están adoptando ahora? ¿Se tiene un catastro de cuáles fueron las niñas afectadas por esta red, las que han estado al alero del servicio a través de esta fundación, las niñas que han sido sacadas y llevadas al domicilio del señor Pinochet? ¿Se sabe cuáles son esas niñas? ¿Se hizo presente aquello en las causas proteccionales de las niñas, niños afectados? La verdad es que es bien tremendo lo que estamos viendo aquí, y me hubiera gustado tener a la exdirectora Mejor Niñez también para poder hacerle alguna de estas preguntas. Aquí estamos hablando, la verdad es que cuando uno ve las diligencias investigativas, lo que empieza a aparecer, vemos declaraciones de las niñas que eran sacadas de la residencia, específicamente de la residencia de Vicuña, para ser llevadas a la casa de Gastón Pinochet e incluso dormir en su dormitorio. No vamos a entrar en detalles por pudor aquí, porque estos son muy graves, muy sensibles, pero insisto en la necesidad de tomar medidas en el asunto ya, actuar inmediatamente. Esto es de la más alta gravedad. Y quiero hacerlo presente. Y sumando a esto, en estos puntos varios que pongo a consideración de esta comisión, quisiera también ver si podemos invitar a la próxima sesión a Fernando Leal, abogado que puso el recurso de protección por las menores de este hogar afectadas por este pederasta, la verdad. Entonces, pongo en conocimiento de toda la comisión esta gravísima situación por su intermedio, presidente. Esperemos la respuesta de Mejor Niñez inmediatamente para entender aquí qué es lo que ha pasado, y poder escuchar la próxima sesión al abogado que, por suerte, ha tenido la proactividad, a pesar de un manto de silencio que rodea esta situación, para poder proteger y cautelar los derechos de estas niñas que han sido gravemente afectadas. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Gamuri. Comparto sin duda su preocupación, comparto la apreciación de gravedad que tienen los hechos que usted relata, pero lo mismo que ya hemos señalado en algún momento, tenemos que remitirnos única y estrictamente al ámbito del marco de competencia que nos otorgó la Cámara, la Sala, para los efectos de esta comisión investigadora. Lo mismo tendría que hacer con el correo que está en el número 3 en la cuenta de hoy día, de parte de doña Marlene Pérez, quien solicita a la comisión investigadora citar a Verónica Silva para los efectos de abordar antecedentes y múltiples denuncias de explotación sexual y otras situaciones que afectarían a niños, niñas y adolescentes. Yo entiendo que son hechos que escapan
al ámbito de competencia que tiene esta comisión investigadora, y desde ese punto de vista no me puedo distraer, no puedo tener otra opinión que no sea la que ya he señalado. Es más, el artículo 53 del reglamento de la ley orgánica señala que en las comisiones, ni aun por la unanimidad de los integrantes, se podrán extender su cometido al conocimiento de materias no incluidas en el objeto o finalidad considerado en el acuerdo que dio lugar a la formación de la presente comisión investigadora. Es por eso que yo sugiero, compartiendo, diputada Gamuri, la importancia y la gravedad de los hechos, poder citar a las personas que usted menciona, no a través de esta comisión investigadora que es transitoria y que escapa al marco legal, sino citarla a través de una comisión permanente que pueda recoger los antecedentes, como por ejemplo una comisión de familia, para los efectos de ir al fondo del tema sin afectar el funcionamiento de esta comisión investigadora. Lo mismo lo hago respecto del punto número 3 de la petición hecha por la diputada Marlene Pérez, de diputada Gamuri, para que no se entienda que hay un criterio para un caso y un criterio para otro. Muchas gracias, presidente. Quisiera señalar, efectivamente, lo vamos a poner en conocimiento de la Comisión de Familia, pero creo que la gravedad y la profundidad y los alcances de esta situación probablemente nos den espacio para constituir una nueva comisión especial investigadora. Porque esto estamos encontrando una hebra demasiado siniestra, con demasiadas aristas, que amerita una preocupación directa y particular sobre este tema, por las gravísimas connotaciones que tiene. Muchas gracias, presidente. Y sí, firma para esa comisión, diputada. Ofrezco nuevamente la palabra sobre varios. Le doy la bienvenida en forma presencial al diputado Johannes Kaiser. Bueno, el objeto de la sesión es escuchar a doña Patricia Muñoz García, ex defensora de los derechos de la niñez, quien se encuentra conectada en forma telemática a esta sesión. Doña Paulina Solís Arellano, coordinadora nacional del programa Mi Abogado, se excusó su asistencia, y las personas que fueron citadas para esta ocasión van a ser citadas para la siguiente sesión del día 31. Para su conocimiento, estimados colegas. Ofrezco la palabra a doña Patricia Muñoz García. Me parece que está conectada ya. Sí, doña Patricia, ¿cómo está? Gusto saludarla a nombre de la comisión. ¿Le parece bien 30 minutos? ¿Le parece poco? ¿Le parece suficiente? Un exceso total, señor presidente, junto con saludarle a usted y a todos los miembros. Seré bastante breve para generar, obviamente, el espacio para las consultas que sean necesarias y el interés de la comisión. Muy bien. Adelante, doña Patricia. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, primero que todo agradezco la invitación que se me formulara. Entiendo, en mi calidad de ex defensora de la niñez de nuestro país, la primera, lamentablemente mi cargo sigue en suspenso, así que no existe hoy día quien lo suceda, y la invitación que se me formuló tiene que ver con la comisión investigadora que se genera a propósito de las licitaciones fallidas respecto de programas ambulatorios del Servicio de Protección Especializada en la Niñez y la Adolescencia. Obviamente, en su momento, cuando tomamos conocimiento de esta situación, representó la máxima urgencia para nuestra institución el poder recabar todos los antecedentes acerca de lo que había ocurrido, considerando el impacto que tiene la falta de servicio, particularmente en la vida de niños, niñas y adolescentes que deben ser sujetos de atención de este servicio, ¿no? Para nadie es un misterio los cuestionamientos que nosotros como Defensoría de la Niñez hicimos al proceso de creación del nuevo Servicio de Protección Especializada. Sostuvimos, y bueno, yo lo sigo pensando, aunque ya no ejerza el cargo, de que desafortunadamente lo que se debía plantear como un cambio estructural a lo que había ocurrido o pasaba en Sename no lograba producirse a propósito del cambio que implicaba un cambio de nombre más bien, pero que en términos estructurales y de modelos de intervención seguía sosteniendo las mismas deficiencias que el Servicio Nacional de Menores. El tiempo desafortunadamente nos dio la razón. Creo que lo que hemos conocido y seguimos conociendo en términos de afectaciones a la vida y a la integridad física y psíquica de niños que se encuentran sujetos al Servicio de Protección Especializada refleja que el cambio no fue lo suficientemente estructural. Y desde esa perspectiva, esta licitación fallida se suma, en definitiva, a otros más de los escenarios en los cuales la niñez más vulnerable es afectada por la falta de eficiencia en la gestión pública de órganos del Estado, ¿no?
Esta información nosotros la conocimos a través de medios de comunicación, lo que motivó que yo tomara contacto de manera inmediata con el ministro Giorgio Jackson, quien es el titular de la cartera de la cual depende no solo la Subsecretaría de la Niñez, sino que también el Servicio de Protección Especializada. Eso implicó la generación de una reunión que yo sostuve con el ministro y su equipo. Estaba, por supuesto, también la directora del servicio, Gabriela Muñoz, quien además remitió con bastante celeridad la información que daba cuenta de cuáles eran las deficiencias que habían implicado la necesidad por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de invalidar ciertos procesos de licitación. No sé qué otras personas han estado convocadas a esta comisión, señor presidente, y por lo tanto espero que se comprenda si es que estoy repitiendo información conocida por los miembros de esta comisión, pero tiene que ver con mi desconocimiento de quienes han participado antes. Pero básicamente esto decía relación con proyectos ambulatorios, o sea, se trata de niños que no se encuentran viviendo en residencias del servicio y que implicaban ciertas modificaciones o adulteraciones en aspectos relacionados con qué. Con que no se habían ponderado los puntajes adecuadamente en el momento de determinar si es que los programas que estaban postulando o las organizaciones que estaban postulando cumplían los requisitos para participar. Otra hipótesis que ocurría tenía que ver con que en algunos casos se había aplicado indebidamente la rúbrica de la licitación al momento de realizar la evaluación. Y una tercera hipótesis que también generaba esta falta de, o más bien esta necesidad de invalidar la licitación, tenía que ver con que había inconsistencias en la aplicación de desempate entre las organizaciones que estaban postulando. La verdad es que yo en su momento le representé tanto a la directora del servicio como al ministro que me parecía una manifestación más de cómo la, insisto, falta de gestión eficiente y de excelencia en el sistema público tiene impacto en la vida de los niños, niñas y adolescentes, particularmente de los más vulnerables. Porque uno espera que en procesos de licitación el rigor con el cual no solo se ejecutan y se diseñan las bases de licitación, sino que luego se aplican todos aquellos procesos que están concebidos como las etapas para generar la licitación, puedan provocar o tener como consecuencia una asignación que sea eficiente, eficaz y oportuna de la organización destinada a, en este caso, ni más ni menos que atender a niños que necesitan de intervenciones con oportunidad y con sentido de urgencia. Se me explicó en esa oportunidad lo mismo que se contiene en la resolución exenta número 334, que me imagino es la que ustedes han tenido a la vista como comisión investigadora, y si no es así, desde ya me permito, señor presidente, sugerir que se pueda requerir esa información al servicio, porque es ahí donde están los fundamentos jurídicos sobre la base de los cuales el Servicio de Protección Especializada sostiene el proceso de invalidación y retrotrae a las etapas previas el concurso de las licitaciones de los programas ambulatorios. Son muchas las regiones afectadas y por lo tanto eso tiene impacto en niños que se encuentran no solo en la región metropolitana, sino que en distintas regiones de nuestro país. Cuando hicimos esa representación, yo solicité también al ministerio, particularmente en esta reunión que sostuve con el ministro, que se realizaran las investigaciones administrativas que implicaban determinar por qué se habían incurrido en estos errores que motivaron la invalidación de del proceso licitatorio en relación a varios de los programas, porque, insisto, y al menos desde mi preocupación permanente en el ejercicio público que desarrollé por más de 20 años, me parece que es el lugar donde se debe ejecutar la función con excelencia y con rigor, y no debemos exponer a las personas que más necesitan, como son quienes necesitan del Estado, a fallas tan inadmisibles como aquellas que se contienen en este procedimiento. Luego de esa reunión se me informó, por supuesto, que los procesos y los cursos administrativos se iban a desarrollar y que, por tanto, lo que se iba a resolver para evitar que los niños que eran destinatarios de estos programas que no pudieron ser asignados, ¿no es cierto?, porque los procesos se retrotrajeron, iban a ser atendidos con resoluciones de emergencia y, por lo tanto, iban a mantener sus intervenciones con programas que todavía existieran. Situación que, entiendo, hasta la fecha ocurre
porque aún no ha culminado el proceso del segundo concurso para efectos de asignar a todos los programas que correspondan en cada una de las regiones del país. Situación respecto de la cual sí, señor presidente, hago el énfasis que yo, como ya no estoy a cargo de la Defensoría de la Niñez, no tengo el detalle específico y por lo tanto también me permito respetuosamente sugerir a usted, señor presidente, y a todos los honorables miembros de esta comisión que si lo tienen a bien puedan invitar también a quien se encuentra hoy día como titular suplente de la Defensoría de la Niñez para poder explicitar desde ahí mayores detalles que esa institución, en razón de sus funciones legales, pueda estar conociendo en esta materia. Mi participación, por tanto, desde esa perspectiva fue requerir de las instituciones responsables, particularmente del Servicio de Protección Especializada, la Subsecretaría de la Niñez como órgano rector del sistema de garantía y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, las acciones específicas para evitar que los niños pudieran verse afectados por esta situación administrativa y de falta de rigor público al momento de ejecutar las funciones quienes desarrollaron las distintas comisiones de evaluación a lo largo del país. Situación que se informó iba a producirse y respecto de la cual, por cierto, yo representé no solo privadamente, sino que también públicamente el cuestionamiento y la crítica por la falta de rigor y por lo que me parecía era inadmisible, considerando además las grandes y largas listas de espera que el Servicio de Protección Especializada mantiene para la atención de niños, niñas y adolescentes, situación que motivó la decisión de mi parte de la presentación de un recurso de protección contra la Subsecretaría de la Niñez, el Servicio de Protección Especializada y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que ganamos ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y que, por tanto, implicó por decisión jurisdiccional que estas instituciones dejaran de vulnerar los derechos que se infringían respecto de los niños, niñas y adolescentes involucrados en esos procesos ante los tribunales que implicaban la intervención ambulatoria. Es eso lo que puedo contar, señor presidente, y quedo, por supuesto, llana a las preguntas que se pudieran producir por parte de los miembros de esta comisión, agradeciendo nuevamente la invitación. Gracias, doña Patricia Muñoz, por su exposición. Ofrezco la palabra al diputado Kaiser. ¿Quién más me pide la palabra? ¿Ahí usted me anota, secretario? Sí. Diputado Kaiser. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy bienvenida, señora Patricia. Muchas gracias por asistir. Mi consulta, en su opinión, ¿ha cumplido el Ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría de la Niñez, en este caso también el Servicio Mejor Niñez, han cumplido con el fallo de la Corte de Apelaciones? Esa es mi primera consulta. Mi segunda consulta, cuando usted tuvo esta reunión con el ministro Jackson y le aseguró que iba a empezar un proceso de investigación, ¿usted tiene información respecto de cómo se avanzó y con qué celeridad en esa materia? Mi tercera consulta, al quedar la licitación desierta en razón de los errores los errores de gestión que se habían producido, se tienen que haber asignado esos recursos de manera directa, es decir, ¿se asignaron a las mismas organizaciones que ya estaban funcionando? ¿Se incluyeron nuevas organizaciones o se retiraron organizaciones de dichas asignaciones? En cuanto a la información que usted disponga, por supuesto, señora Patricia. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Kaiser. Doña Patricia. Muchas gracias. Sí, por su intermedio, señor presidente, diputado Kaiser, gusto saludarle. Respecto de las preguntas, primero, no me parece que se haya dado cumplimiento al fallo, porque este fallo no tiene que ver con las licitaciones, diputado, para que hagamos esa distinción. Tiene que ver con el recurso en contra de estas instituciones a propósito de las listas de espera de niños respecto de quienes un tribunal resolvió que fueran intervenidos por un programa y no han sido ingresados al programa. Nosotros recurrimos de protección por lo que implicaba en términos de afectación a la vida, integridad física y psíquica y todo lo que involucra, ¿no es cierto?, la necesidad de atención. La decisión de la Corte fue que estas instituciones vulneraban esos derechos y disponía que lo que hicieran fuera asignar a esos niños a programas de intervención. Eso no se ha cumplido, señor presidente, por su intermedio, diputado Kaiser. Hay más de 7.000 niños en lista de espera todavía. Ojo, eran muchos más antes, o sea, ha ido evolucionando, pero siguen habiendo niños que no están teniendo atención y que debieran tener atención, porque obviamente el hecho de que haya menos niños en esta situación es importante y es destacable, pero no es suficiente.
porque si hay 7.000 niños que todavía siguen esperando, es obvio que el fallo no se ha cumplido. Y en este sentido me permito relevar, por su intermedio, señor presidente, diputado Kaiser, que yo representé también al ministro Jackson porque los abogados del equipo jurídico en su momento habían cuestionado ciertas peticiones que nosotros como Defensoría de la Niñez hicimos. Nosotros, cuando veíamos que las listas de espera se mantenían y no se explicaba por el Ministerio de Desarrollo Social, por el servicio directamente, cómo se iban a ocupar las plazas para ir cubriendo esta lista de espera, nosotros presentábamos escritos pidiéndole a la Corte que exija a estas instituciones explicar cómo se iba a cumplir. Y lo que el Ministerio de Desarrollo Social presentó a través de sus abogados fue un escrito diciendo que la Defensoría de la Niñez, si quiere, presente otro recurso, pero que no siga insistiendo en este. Por supuesto, yo jurídicamente no pude sino cuestionar aquello, lo representamos ante la Ilustrísima Corte, porque me parece evidente que el fallo tiene que cumplirse y que esta leguleyada, ¿no es cierto?, de tener que estar presentando otros recursos de protección para insistir en el mismo tema no tenía sentido. Y yo le representé directa y personalmente al ministro Jackson el comportamiento de sus abogados. Él no es abogado, por lo tanto le expliqué cuál era mi cuestionamiento para efectos de que el Ministerio de Desarrollo Social desistiera de esta intención de que nosotros nos quedáramos tranquilos con que ellos iban a cumplir si es que el fallo no se cumplía efectivamente. Y por lo tanto lo que le puedo decir a esa pregunta, espero estar respondiendo a su inquietud, es que el fallo no está cumplido, que la Defensoría de la Niñez no va a permitir que ese fallo se estime ejecutoriado mientras no exista un niño que no esté siendo atendido por un programa ambulatorio. A la segunda pregunta, no tengo información en detalle, por su intermedio, señor presidente, diputado Kaiser, sobre el procedimiento administrativo y cómo concluyó. A mí se me explicó que este se iba a iniciar, pero nosotros no tenemos posibilidad por las facultades legales de intervenir directamente en aquel ámbito, por lo tanto, no tuve conocimiento posterior de manera específica de quiénes fueron investigados administrativamente, ni de si eso arrojó o no sanciones, situación de la que no puedo dar cuenta en esta instancia. Y a la tercera pregunta, lo que ocurrió en esta situación es que hubo programas que postularon que efectivamente no pudieron ejecutar atenciones, pero otros que sí se mantenían realizando intervenciones lo siguieron haciendo a propósito de resoluciones de urgencia, que son resoluciones que el servicio tiene autorizadas por ley para efectos de asegurar la atención de niños a pesar de que un proceso de licitación esté en curso y no se haya ejecutado completamente. Por lo tanto, la información que nosotros tenemos es que la forma en la que esto continuó, con organismos que ya tenían la intervención de niños, pero también con otros que se sumaron en este proceso, fue a través de las resoluciones de urgencia que permitían la atención de aquellos que debían, en razón de este mandato, ser atendidos y que no podían esperar la decisión o la resolución de esta licitación. Espero haber respondido a sus inquietudes por su intermedio, señor presidente, diputado. Gracias, doña Patricia. Ofrezco la palabra. ¿Sigue ofrecida la palabra? Ofrezco la palabra al diputado Kaiser, que va a hacer una petición especial. Sí, señor presidente, quiero solicitar al secretario si nos puede organizar el fallo de la Corte de Apelaciones en que se acogió este recurso de protección y las gestiones que se hayan realizado posteriormente en torno a esa causa. Muchas gracias. En sede judicial, digo. Muchas gracias. Lo acordamos si no hay palabra en contra. Acordado. Diputada Ganmuri. Sí, bueno, con respecto a la exposición, agradezco a la exdirectora, la saludo también, y me parece que ella ha dado varios lineamientos, sugerencias que son importantes, y yo pediría el acuerdo de esta comisión para oficiar al respecto de la sugerencia que nos ha hecho la exdirectora. Nos parece la máxima relevancia para lo que estamos debatiendo aquí en esta comisión. Y además, Patricia, quería hacerle otras preguntas por la expertise que tiene en este tema, más específica, que ya le hemos planteado en otra sesión de esta comisión, pero me interesa tener particularmente su visión con respecto a la situación de los adolescentes que cuentan simultáneamente con una medida de protección y con sanciones penales en el sistema de responsabilidad penal adolescente. ¿Cómo sugiere usted que se aborde esta problemática? Porque aquí hemos visto la tensión que se genera, ¿no? ¿Cuál es la mirada que usted tiene con esta problemática en particular y cuáles serían las sugerencias como de líneas a implementar para solucionar el problema que hoy día tenemos? Esa como una primera pregunta. Y la otra, que también le hemos planteado a otros intervinientes en estas sesiones, que tiene que ver con su opinión con respecto a los diagnósticos clínicos. ¿Piensa que esto puede eventualmente colapsar o desordenar, ¿cierto?, la generación de las derivaciones en tiempo y forma por parte de los servicios locales de niñez, que también van a enviar sus casos de evaluación? ¿Cómo evalúa usted de su experiencia estos dos temas en particular, exdirectora? Muchas gracias.
Gracias, diputado Camuri. Le ofrezco la palabra nuevamente al diputado Kaiser y después escuchamos a doña Patricia respecto de las observaciones de ambos. Solo complementando lo expresado por la colega Muri, me gustaría saber también si usted tiene noticia de los programas del Servicio Mejor Niñez para residencias especiales, que suponía que se iban a construir para recibir a estos menores que estaban en una situación especialmente compleja, y si ha interpuesto también en razón de la no atención o de la no construcción de estas residencias especiales, si la Defensoría de la Niñez bajo su mandato interpuso alguna acción legal o hizo alguna representación al Ministerio de Desarrollo Social y a sus órganos dependientes. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Kaiser. Doña Patricia, la consulta de ambos diputados. Gracias, doña Patricia. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. En primer término, la diputada Gasmuri, también la saludo, diputada, gusto verla. A ver, la situación de adolescentes que están vinculados a hechos delictuales y que, por cierto, además tienen situaciones de vulneración de sus derechos, probablemente represente una de las dificultades y complejidades más grandes que tiene que abordar el servicio, ¿no? Porque es evidente que un niño que solo se encuentra en una situación proteccional, pero que no ha tenido vinculación con hechos delictivos, no debiera tener contacto que implique la posibilidad de vincularse criminógenamente en algún contexto. Eso implicó, por tanto, y acá tomo también la pregunta por su intermedio, su presidente, el diputado Kaiser, implica la necesidad de crear un sistema o un mecanismo especial de intervención que sea capaz de abordar estas dos temáticas, ¿no? Que no se va a producir en las residencias que están concebidas para niños que solo están vulnerados en sus derechos. Y eso implicó la petición expresa de parte de la Defensoría de la Niñez, sin ejercicio de acciones legales, por su intermedio, señor presidente, diputado Kaiser, porque hubo una respuesta del servicio en que se nos informó que a propósito de un trabajo desarrollado con UNICEF, se había creado y diseñado un modelo de residencia especial para aquellos adolescentes que ya, habiendo tenido participación en hechos delictivos, habían obviamente estado en situaciones de vulneración que implicaban también su intervención proteccional. Y que ese modelo se iba a ejecutar y se iba a aplicar en distintas regiones del país. Yo terminé mi mandato con esa, no voy a decir ofrecimiento, sino que con ese anuncio por parte del Servicio de Protección Especializada, y por lo tanto hoy día no estoy en condiciones de responder si es que eso ha sido ejecutado o no. De acuerdo a la información que tengo, pero que no es la oficial, y por eso insisto en la relevancia de poder ustedes tener acceso a la información más específica al día de hoy por parte de la institución que analiza el comportamiento de estos servicios, no se habrían creado todavía estas residencias. Y eso representa una situación muy compleja, señor presidente, por su intermedio a ambos diputados, porque se producen situaciones en que aquellos chicos que han tenido comportamientos delictuales, que por lo demás deben ser intervenidos también por el Servicio de Reinserción Social Juvenil, ¿no es cierto?, que es este nuevo servicio que se ha creado bajo estándares que en términos estructurales sí tienen una mirada distinta a lo que es el Servicio de Protección Especializada. Muchas veces al mezclarse con niños que solo se encuentran vulnerados en sus derechos, terminan agudizando las vulneraciones a los derechos de esos niños. Y eso es algo que no puede pasar. O sea, probablemente lo más crítico que tiene este sistema, que nosotros como Estado realmente no hemos sido capaces de resolver de manera adecuada, es que sacamos a niños de sus espacios familiares para ponerlos en residencias diciendo el Estado se va a hacer cargo de cuidarles, y resulta que el Estado lo que hace es exponerle a mayores vulneraciones. Eso es inaceptable, es inconcebible. Todos los conceptos que ustedes puedan querer desde esa perspectiva. El punto es que eso implica decisiones y acciones que hasta la fecha no han sido ejecutadas de manera decidida y con el sentido de urgencia que esto implica. Y eso es algo que yo reclamé permanentemente en el ejercicio de mi rol. Hoy día, en mi conocimiento, estas residencias especiales no existen, ¿no? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que uno esperaría es que esto se produjera con la máxima celeridad para poder abordar esta situación particularmente compleja. Niños que ya tuvieron vínculo con hechos delictuales, que no pueden estar con aquellos niños que no han tenido ese acercamiento, porque la idea es que ojalá lo delictual esté lo más lejos de la vida de los niños y lo más distante a la época de la infancia. Estoy escuchando, no sé si hay alguna pregunta entre medio. Perdón, señor presidente, que escuchaba. Disculpe, señora Patricia, yo estaba simplemente planteando que
estoy impactado por lo que usted me dice, que no se haya hecho nada en el proceso. Tenía el micrófono abierto. Yo esperaba que por lo menos 1 o 2 residencias ya se hubiesen construido o estuviesen en operaciones. Y la verdad es que no es el caso. Disculpe. Ofrezco la palabra, colegas Señor diputados. presidente, solo si me permite, porque me por supuesto, faltó una por parte supuesto, de la por pregunta de la diputada Gasmuri, por su intermedio. Respecto de los diagnósticos, no sé si entendí bien su pregunta, diputada, y por lo tanto me corrige si es que no estoy comprendiendo. El diagnóstico es una etapa esencial para poder determinar cuál es la necesidad de intervención de ese niño. Y esto es particularmente relevante porque también nosotros somos campeones para poder sobreintervenir a los niños, ¿no? Y no necesariamente todos requieren de un mismo estándar de intervención. Entonces, el diagnóstico es particularmente relevante, requiere ser hecho con eficiencia y con conocimiento técnico que es esencial. Y en ese sentido, las oficinas locales de niñez tienen un rol particularmente relevante en la implementación del sistema de garantía. Esto, ojalá esta comisión también sirva para relevarlo, señor presidente, por su intermedio, porque es esa oficina la que en lo territorial, en lo local, en la interacción permanente con los niños, con sus familias, es la que puede determinar efectivamente si ese niño puede ser intervenido en la protección administrativa solamente, que es, por decirlo de alguna manera, de menor intensidad, ¿no es cierto? O si requiere la intervención del servicio de protección especializada, que ya hablamos de situaciones de mayor gravedad, de mayor entidad, que requieren de otro tipo de intervención. Por lo tanto, el diagnóstico es esencial y por eso es que es tan relevante que sea hecho por personas suficientemente capacitadas para que no se produzcan diagnósticos que en definitiva impliquen que un niño que debiera estar siendo atendido en protección especializada lo esté siendo solo en protección administrativa o viceversa. Eso es lo que yo podría responder, relevando, aprovechando esta instancia, señor presidente, lo trascendente que resulta las oficinas locales de niñez en este ámbito, pero también en lo central que implica el sistema de garantías, que es la prevención de vulneraciones de derechos. Y esa prevención solo se puede hacer si se entiende que este trabajo es con los niños y con sus familias y con sus entornos sociales de manera eficaz, eficiente y oportuna, donde la educación es esencial, donde por supuesto los entornos deportivos y sociales también lo son, pero donde también el vínculo con la familia y cómo potenciamos ese espacio resulta particularmente trascendental. Estimadísima diputada Ana María Gasmuri. Sí, muchas gracias. Sí, Patricia, por su intermedio, presidente. Efectivamente, la pregunta va en la dirección de que con esta nueva modalidad, de que la primera intervención es este diagnóstico clínico, que evidentemente va a tener que requerirse al DAM o al programa de que se trate del tribunal y de la oficina local, si eso no cree que, dado como ocurre hoy día, no será un colapso, un cuello de botella, que más que agilizar el proceso de las intervenciones, termine dificultando. No tengo la respuesta, por eso pregunto abiertamente, digamos, cuál es la percepción. Y justamente agradezco la intervención y lo que acaba de decir, porque va en la dirección de la necesidad de ponerle el foco a esto, porque si esto no se hace bien, el colapso puede ser aún mayor. O sea, es ahí donde estoy tratando de poner la atención y recabar su opinión. Entiendo que es lo lógico que hay que hacer para centralizar, pero de nuevo, en base a la experiencia que hemos tenido, las dificultades de implementación, si no se generará con esto finalmente un cuello de botella que dificulte las intervenciones apropiadas y tempranas de forma pertinente. Un poco esa era la pregunta, señora Patricia. Diputado Kaiser también me pidió la palabra. Por supuesto. Doña Patricia, si le puede responder a doña Ana María Gasmuri. Sí, señor presidente, por su intermedio, bueno, es evidente que uno lo que espera es que un servicio que está creado o un sistema que está concebido en términos de una modificación estructural tan grande sea implementado de manera eficiente, evitando situaciones como las que usted teme, diputada. Pero uno conoce a su gente, ¿no? Y lo cierto es que desafortunadamente los riesgos de que ocurra lo que usted comenta es una realidad y por eso parte de lo que nosotros en su momento demandamos como Defensoría de la Niñez a la Subsecretaría de la Niñez, porque no nos olvidemos que es esa la institución que es la rectora del sistema, es el diseño específico de cómo la Oficina Local de Niñez va a poder ejecutar la gran cantidad de funciones que le fueron asignadas por la ley, lo que demanda no solo definir en un protocolo cómo se debe ejecutar, sino que tener el recurso humano suficiente en términos de cantidad, pero también en términos de conocimiento y competencias para poder desarrollar esto.
ese es un desafío que a mí me parece no se encuentra agotado aún, diputada. Existen oficinas locales 90 que ya se encuentran funcionando. Desafortunadamente no ha habido procesos de evaluación todavía que hayan sido conocidos por parte de la suscrita, porque obviamente entraron en funcionamiento hace muy poco y no había posibilidad de obtener esos procesos. Pero me parece que desde la perspectiva y el rol que a la honorable Cámara de Diputadas y Diputados le corresponde en términos de fiscalización, este es un tema muy relevante y muy crítico. De verdad, ustedes pueden estar supervisando y permitiendo que las cosas vayan haciéndose de la manera adecuada para asegurar que los niños de verdad de una vez en Chile tengan un sistema que sea capaz de atenderles desde la perspectiva preventiva y en aquellos casos de vulneración de derechos desde la perspectiva adecuada a aquellos que requieren solo protección administrativa en ese ámbito sin colapsar un servicio de protección especializada innecesariamente. Gracias, doña Patricia. Le ofrezco la palabra nuevamente al diputado Johannes Kaiser. Señora Patricia, en cifras, ¿cuántos niños pudo identificar usted como vulnerados en sus derechos por el sistema de protección de niñez? Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Kaiser. Doña Patricia. Pregunta difícil, señor presidente, por su intermedio, diputado Kaiser, porque le puedo decir desde ya que eran más de 22.000 los que se encontraban en lista de espera, pero también le podría contar de las más de 50, 80 visitas que como Defensoría hicimos con el equipo de visitas a las distintas residencias del país donde se observaban situaciones de vulneración a derechos. Lo cierto es que este es un sistema que no es capaz hoy día de asegurar que no se vulneren los derechos. Esa es una realidad que el Estado de Chile debe asumir y de una vez debe responder, debe hacerse responsable de cambiar. Yo siempre he dicho, y me permito expresarlo en esta instancia, que agradezco que no sacamos nada de rasgar vestiduras cada vez que pasa una situación de vulneración, incluso en términos irreparables, como lo que ocurrió en su momento con Lisset, ¿no? Con Lisset Villa. Necesitamos que más bien las acciones estén puestas donde ponemos los discursos. Y eso implica cambiar en términos estructurales lo que pasa a diario en residencias donde los niños están siendo vulnerados en sus derechos porque no se ha modificado integralmente la lógica del servicio a pesar de los esfuerzos que la directora ha puesto en esta materia, donde se traspasó más del 60% de los funcionarios del servicio anterior que tienen una forma de trabajo que ya está bastante enquistada y que eso ha implicado situaciones que generan la vulneración de los niños. Entonces, lamento por su intermedio, señor presidente, diputado Kaiser, no poder darle una cifra concreta porque me parece que sería irresponsable. Podría tratar de cuantificar en su momento y generar alguna información más precisa, pero le podría mencionar la cantidad de querellas que presentamos, la cantidad de denuncias que presentamos y hoy día no tengo ese número tan fácil como para transparentarlo acá. Lo que sí puede ser eso ejercido en la misma eventual invitación que pudieran hacer a la Defensoría para conocer las acciones en concretos que se han realizado, tener un número estimado más específico que pudiera resolver a la inquietud que por su intermedio, señor presidente, usted, diputado Kaiser, tiene, que me parece del todo lógica y con todo el sentido, pero que yo no me parece que fuera responsable dar una cifra en este momento. Gracias, doña Patricia. Diputada Gamuri, no sé si está todavía con nosotros, solamente para corroborar si lo que solicitó respecto de las subrogantes de la Defensoría de la Niñez es la citación a esta comisión para invitarla que está pendiente, o bien oficiar con las preguntas que usted señala, porque bien ella debería estar acá en algún momento, ¿cierto? En la sesión número 11, y formularle la pregunta, como también podríamos enviarle la pregunta como usted requiera, diputada. Ambas cosas, si se pudiera, presidente, y así avanzamos también. Cuando la recibamos ya tenemos un poco más analizada la respuesta de estas temáticas en particular. Muy bien, vamos a oficiar entonces, diputada Gamuri, con su requerimiento. Muchas gracias. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Me gustaría que oficiáramos entonces a la Subsecretaría de la Niñez para que nos haga llegar las siguientes cifras. 1. La cantidad de menores que se encuentran en lista de espera esperando atención en razón de dificultades que llevarían a una intervención. Segundo, la cantidad de delitos que han sido identificados dentro del sistema de
adultos hacia menores y menores entre ellos. ¿De acuerdo? Y una tercera parte que sería la siguiente. ¿Cuál es el estado de avance de la construcción de las residencias especiales para niños con problemática? Muchísimas gracias. Gracias, diputado Kaiser. Señor secretario, ¿se encuentra los datos necesarios para formular los oficios? Sí, presidente. Muy bien. No existiendo, me parece, palabras pedidas, yo le agradezco a nombre de la comisión, doña Patricia, la exposición, la claridad, las orientaciones y las sugerencias que le ha hecho a esta comisión. Así que agradecido a nombre de cada uno de los integrantes de esta, doña Patricia. Muchas gracias, señor presidente, y por supuesto a disposición de la comisión, como también de quienes la componen, por cualquier ayuda que permita que la situación de vida de los niños que viven en nuestro país cambie en un sentido favorable. Así que tengan muy buena tarde, un gusto. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, doña Patricia. Y habiéndose concluido y habiéndose cumplido el objeto, ¿cierto?, de esta sesión y de esta comisión, esta se levanta.